Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar este estudio el día de hoy, invitándoles para que ustedes puedan compartir este mensaje y así puedan ser parte de este maravilloso equipo del ejército del Señor. Ahí donde ustedes están, vamos a orar, vamos a comenzar dirigiéndonos a nuestro Creador y que Él sea quien dirija este estudio. Dios Padre, maravilloso sea usted. En esta mañana quisiéramos que nos pueda ayudar a través de su Espíritu Santo. Que cada palabra que sale de la boca del ser humano sea bendita en su nombre. Le pedimos en súplica que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón y así seamos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos en su santo nombre. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar el día de hoy. Para el día de hoy tenemos el tema El Rey David. Antes de convertirse en rey, ustedes conocen la historia. Un muchachito que cogiendo unas piedritas pudo derrotar al gigante Goliat. Un hombre de experiencia guerrera en la cual se enfrentaba a un muchachito inocente, aparentemente, pero tenía gran habilidad en lo que se refiere al conocer el nombre de nuestro Señor y cómo utilizar para esa batalla. Entonces, dice el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17 y el verso 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David, ese muchachito, un jovencito, para esa época, desafía a un gigante, a un enorme gigante, pero va en la confianza de nuestro Señor, confiando en la fe de aquel que puede derrotar y también puede derrumbar murallas enormes, abrir el mar rojo, hacer que las plagas caigan sobre Egipto, en aquel Dios todopoderoso. Y le dice: tú vienes con tus armas de guerrero, pero yo vengo en el nombre de nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Es así como puede derrotar a ese gigante de una presencia inculta, podríamos llamarle así, porque no representaba al pueblo de Dios. Y de labios inmundos en la cual insultaba el nombre de Jehová. Entonces, vamos a leer el párrafo que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 632. David crecía en favor ante Dios y los hombres. Había sido educado en los caminos del Señor. David había sido educado en los caminos del Señor. Y ahora dedicó su corazón más plenamente que nunca a hacer la voluntad de Dios. Tenía nuevos temas en qué pensar, había estado en la corte del rey y había visto las responsabilidades reales. David no era un muchacho común como ahora. Se centraba en servir a Dios y agradar ante sus ojos. Había descubierto algunas de las tentaciones que asediaban el alma de Saúl y había penetrado en algunos de los misterios de carácter y el trato del primer rey de Israel. Había visto la gloria real ensobrecida por una nube oscura de tristeza. Estaba captando todo lo que estaba sucediendo con Saúl. Y sabía que en su vida privada la casa de Saúl distaba mucho de tener felicidad. Por eso él se acercaba con su arpa, con su instrumento de cuerda y empezaba a tocar. Y los demonios huían escuchando la música celestial que él tocaba. Dice: todas estas cosas provocaban inquietud en el que había sido ungido para ser rey de Israel. Él hace algunos días atrás había sido ungido para ser rey a través del profeta Samuel. Es así como él tenía no la intención de ocupar el trono de Saúl, sino más bien hacer la voluntad de Dios. Dice: todas estas cosas provocaban la inquietud, pero cuando se sentía absorto en profunda meditación,
y atribulado por pensamientos de ansiedad, echaba mano a su arpa y producía acordes que elevaban su mente al autor de todo lo bueno. Y se disipaban las nubes oscuras que parecían entenebrecer el horizonte del futuro. David tocaba su arpa y comenzaba a entonar melodías que le acercaban más al Creador. Es completamente importante y de beneficio entender la historia y meditar la historia de David. David no era un muchacho común y corriente. Era un hijo de Dios, consagrado a las cosas celestiales, dedicado al trabajo que el Padre lo había asignado, un pastor de ovejas. Más tarde ascendería al trono donde Saúl no había tenido gran ventaja como él la tenía, tener a Dios. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Por qué David fue elegido como rey de Israel? ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, amigos? ¿Por qué creen que David fue elegido como rey de Israel? Si bien es cierto, encontramos a un jovencito cuidador de ovejas, pastor de ovejas, muy responsable en su área de trabajo, porque la Biblia no presenta otra cosa más que él obedecía a lo que le mandaba el Padre. Entonces, tenemos las virtudes que él podía estar llevando en su vida. Dice, ¿por qué David fue elegido como rey de Israel? Porque había creído en Dios. Esa era la primera parte que podemos ver. Tenía fe en Dios. Y también podemos ver cuando él derrota a Goliat. Podemos poner la respuesta porque había creído en Dios al derrotar a Goliat. ¿Sí? No le fue fácil a los guerreros soldados de Saúl desafiar a ese gigante. Pero un muchachito de baja estatura, podríamos decir así, desafía a un gigante que había venido a desafiar al Dios de los ejércitos. Y con una simple piedrita derrota por completo a ese gigante insolente que venía insultando el nombre de Dios. Mis queridos hermanos, el rey David es un ejemplo en sus primeros tiempos de etapa que vivía, o en sus primeras etapas de vida que había tenido en la historia bíblica. Para lo que él hizo, podríamos decir que no es un gran ejemplo, pero también podemos sacar un gran ejemplo que él se arrepintió y salió de todo pecado y pudo también llevar el mensaje a algunos de sus hijos. El caso de Salomón, y también los que hoy en día leen la historia se dan cuenta que él pudo vencer el pecado a través de su arrepentimiento. Entonces dice, en Salmo 51, del 1 al 7, vamos a buscar ahí, si ustedes tienen sus Biblias, en el libro de Salmos, vamos a buscar el capítulo 51, del 1 al 7. Muy bien. Entonces dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La confesión de David, la oración de David. Lávame más y más mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoce que él ha pecado. Dice que sus rebeliones siempre están delante de él. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en juicio. En tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hermanos queridos, la confesión de David. A través de esa confesión vino el arrepentimiento de David. Su arrepentimiento fue sincero. Cuando el profeta Natán apuntó para dictar la sentencia de muerte hacia David, él pudo arrepentirse. Y el mismo profeta le dijo, también el Señor ha remitido tu pecado.
Dice el espíritu de profecía que se encuentra en Patriarcas y Profetas, en la página 712. Cuando el niño cayó enfermo, David imploró y suplicó por la vida del niño. Con ayuno y profunda humillación, se despojó de sus prendas reales, hizo a un lado su corona y noche tras noche yacía en el suelo, intercediendo con dolor desesperado en pro del inocente que sufría a causa de su propia culpa. David estaba pagando lo que había hecho. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso. A menudo, cuando se había pronunciado juicios contra personas o ciudades, la humillación y el arrepentimiento habían bastado para apartar el golpe. El Dios que siempre tiene misericordia y es presto a perdonar había enviado mensajeros de paz. Alentado por este pensamiento, David preservó en su súplica mientras vivió el niño. Cuando supo que estaba muerto, con la calma y resignación, David se sometió al decreto de Dios. Había caído el primer golpe de aquel castigo que él mismo había declarado justo, pero David, confiado en la misericordia de Dios, no quedó sin consuelo. Entonces, tenemos acá una pregunta, mis queridos hermanos. A lo que David aconteció en su vida es para darnos cuenta de cómo el pecado puede arrastrar a las personas que nos sometemos a él. Cuando cayó David, ¿cuál fue su secreto para recibir el favor de Dios? Podemos ver lo que dice el Salmo 51, su arrepentimiento sincero, ¿sí? De la misma manera él escribe en lo que dice el verso 17, a un corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, la respuesta es su arrepentimiento sincero y un corazón contrito y humillado. Vamos a agregar esta parte. El rey David, un hombre de valor, un hombre de guerra, pero cuando vino el pecado no pudo derrotar al pecado, se alejó del Señor y tuvo que pagar las consecuencias. Pero aún así se arrepintió y ese arrepentimiento lo llevó a que hoy en día los escritores trataran de él y nos dieran a conocer lo que él hizo en su tiempo. Mis queridos hermanos y amigos, hemos llegado a un día donde tenemos que prepararnos. El gran día de la preparación. Ahí donde ustedes están, mediten en lo que hemos estudiado y prepárense porque llega el gran día de reposo. Que Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes. No se olviden de compartir. Quisiéramos llegar a los corazones que necesitan del Señor. Dios te bendiga. Un abrazo. Nos vemos en un próximo video.